¿Cómo se encuentran? Buen día para cada uno de ustedes. En esta oportunidad, una vez más, les saluda el profesor Luis Piñas y continuamos con el tema de triángulos. Vamos a recordar las propiedades principales. La primera propiedad nos dice que la suma de ángulos internos es de 180 grados para cualquier tipo de triángulo. La segunda propiedad también nos dice que la suma de los ángulos externos de cualquier triángulo es de 360. Y la tercera y última propiedad que recordamos nos dice que la suma de dos ángulos interiores es igual a un ángulo exterior. Recordando cada una de nuestras propiedades, vamos a pasar a la solución de los siguientes problemas. Veamos el problema número 1 que dice así. En la siguiente figura, la medida del ángulo CAD vale 135 grados. Nos piden calcular el valor del ángulo X más el ángulo Y. Aquí tenemos la figura. Si observan en esa figura detenidamente, vamos a ver dos triángulos. El triángulo ACB y el triángulo ABD. Cada uno de ellos tiene una característica en particular. Si nos ubicamos en el triángulo ACB, vamos a ver que en cada lado, por ejemplo, el lado AB tiene un punto, igual que el lado BC tiene otro punto y el lado CA o AC tiene otro punto. ¿Qué quiere decir esos que tienen puntos? Quiere decir que esos tres lados tienen la misma medida. Es decir, estamos frente a un triángulo llamado equilátero, porque recuerda que en un triángulo equilátero la medida de sus tres lados es lo mismo. Claro que sí. Ahí está. Ahora, otra de las cosas importantes que tenemos que recordar es que en un triángulo equilátero, dado que sus tres lados son iguales, también sus tres ángulos internos van a ser los mismos. Es decir, si C va al X, A también va al X y B también va al X. ¿Correcto? Muy bien. Por lo tanto, decimos que el ángulo X vale 60, porque en un triángulo equilátero, si sus tres ángulos son iguales, sería X, 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 3X. Y como la suma es 180, entonces cada ángulo definitivamente tiene que valer 60. O simplemente recuerdas que en un triángulo equilátero, siempre sus ángulos internos va a ser 60, 60 y 60. Por lo tanto, X, 60. Ahora nos fijamos en el triángulo ABD. Observa bien el triángulo ABD, ¿sí? En ese triángulo ABD vemos que AD y DB tienen dos marcas iguales. Significa que esos dos lados son iguales. Por lo tanto, este ángulo A y este ángulo B del triángulo ABD son iguales porque tiene dos lados iguales, por lo tanto los dos ángulos de su base son iguales. ¿Ok? Pero antes de eso vamos a colocar este angulito aquí, que valía, ¿cuánto dijimos? 60. Claro que sí, porque 160, 60, 60. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le coloco aquí este ángulo? ¿Por qué coloco aquí? Porque a mí me dan como dato que el ángulo sea de 135. Quiere decir que todo este ángulo, porque dice CAD, o sea, todo este ángulo vale 135. Y yo ya tengo que hasta aquí vale 60. Entonces, esto lo de aquí, que no lo sé por ahora, sumado con el 60, ¿cuánto me tiene que dar? 135 según el dato. Entonces, ¿cuánto valdrá ese ángulo? Muy bien, vale 75, porque 60 más 75 me da 135. ¿Y cómo logré obtener eso? Recuerda, hemos restado 135 menos 60 y eso me da 75. Quiere decir que este ángulo vale 75 y por lo dicho anteriormente, este ángulo de aquí también valdrá lo mismo que este otro ángulo, dado que en este triángulo que estoy remarcando o señalando es un triángulo isósceles. Entonces, decimos, ABD es isósceles.
Por lo tanto, este ángulo es lo mismo que el otro ángulo, lo cual vale 75. Ahora, en todo triángulo recuerda que la suma es 180. Yo tengo aquí 75 más 75 me da 150. ¿Cuánto tendría que valer entonces Y para que todo sea 180? Perfecto. Y tendría que valer 30. Muy bien. ¿Qué me piden calcular? La suma del ángulo X más el ángulo Y. Por lo tanto, X más Y sería 60 más 30 que me da 90. Entonces la respuesta sería 90 grados. Pasemos a esta segunda situación donde nos piden calcular el valor de beta en esta figura. Muy bien, nosotros observamos la propiedad fundamental que dice que la suma de ángulos interiores o internos es 180 y eso lo vamos a aplicar aquí en el triángulo ABC, ¿sí? Aunque no es el único, otros pueden decir el triángulo ABM, BMC, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar todo el triángulo mayor, digámoslo de esta manera. Dice que la suma de ángulos internos es 180, quiere decir que este ángulo A, llamémoslo así, ángulo C y el ángulo B, la suma de los tres debe de darme 180. Tengo 48, tengo 36 y tengo acá en total ¿cuánto? 2 por aquí más 1 por aquí, 3 beta, es decir, todo este ángulo vale 3 beta. Y eso sumado me da 180. Por eso colocamos 48 más 36 más 3 beta es igual a 180. Sumando 48 más 36 obtenemos 84. El 3 beta no se ha cambiado, sigue siendo ahí. Como yo quiero hallar el ángulo beta, despejo el 84, lo llevo al otro miembro, restando, ya sabemos, porque si está con positivo pasa con negativo. Y decimos 180 menos 84 me da 96, es decir, 3 beta es 96. Recuerda que 3 beta significa que 3 se está multiplicando con beta. Por lo tanto, el 3 lo voy a llevar al otro miembro. Si aquí está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Perfecto, dividiendo. Sería entonces 96 entre 3, lo cual me da el ángulo beta, que es de 32. Muy bien. Pasemos a una tercera situación. En esta tercera situación nos piden calcular el valor de alfa. ¿Sí? Recordemos que este problema lo podemos hacer de muchas formas, de muchas maneras. No hay una sola forma, ¿sí? Una de las formas que vamos a utilizar es haciendo la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo. Es decir, así, alfa, que es este ángulo interno A, más 62, que el ángulo B, me da igual a 138, porque alfa más 32 me tiene que dar 138. Así dice la propiedad. Suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo. Entonces, para yo despejar el alfa, el 62 lo voy a pasar a restar. Perfecto, muy bien. ¿Y cuánto sale esa diferencia? Perfecto, 76. Entonces quiere decir que el ángulo alfa vale 76. Te dejo a ti a que veas cuál sería la otra forma de hacerlo. Pasemos con este último problema donde nos dicen calcular el valor de x. A veces cuando vemos un problema parecido a esto, a veces puede ser que nos desanimemos porque decimos, wow, ¿y ahora cómo el x? ¿Qué hago con el x? ¿A dónde lo llevo? Mira, una vez más te digo, hay varias formas de poder hacerlas, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si tú observas, aquí vemos un triángulo grande y otro grande. Pero por ahí ves uno chiquito, ¿no? Claro que sí, profesor, aquí está, ¿ve? Este es el ángulo pequeño, el más chico. Entonces, nosotros vamos a utilizar estos datos para encontrar estos ángulos de aquí, estos ángulos internos de este triángulo pequeño. Y ya lo viste seguramente, claro que sí. Observa, en este triángulo grande, observa, me olvido todo lo demás, solamente observo este triángulo grande. Yo tengo dos ángulos, 70 y 50. ¿Qué ángulo me falta? Si te das cuenta, te falta esto, ¿sí o no? ¿Y cómo lo hallo? Fácil, ya sabes que la suma es 180. Entonces dices, tengo 70 más 50 son 120. Entonces, ¿cuánto me faltará? ¿Cuánto valdrá este angulito
porque estos 3 deben sumar 180. ¿Cuánto crees que sea? A ver, muy bien, 60. Claro que sí, porque 70 más 50, 120, más 60, 180. Ahora nos fijamos en el triángulo vecino acá, el que está a su derecha, y decimos, ajá, lo mismo puedo hacer, 60, 90, y acá tengo el otro ángulo. ¿Cuánto valdrá ese otro ángulo? Si tengo 60 más 90 es 150. Entonces, ¿cuánto me valdrá ese tercer ángulo? ¿Acertaste o no? Claro que sí acertaste, vale 30 grados. Y ahora, lo último, este angulito de aquí, ¿cómo hay su valor? Ah, eso es facilito, ¿verdad? Claro que sí, porque este ángulo de aquí, X, haciendo el espejito, también vale lo mismo acá. Entonces, este angulito que me están pidiendo hallar, ¿cuánto vale? X. Ah, fíjate. Y ahora ya tengo los 3 ángulos internos de ese triángulo. Recuerda, no es la única manera de hacerlo, ¿sí? A ver, ya tengo esos 3. ¿Cómo lo harías? A ver, piensa cómo lo harías. Claro que sí. Recordarías en primer lugar que la suma de ángulos internos es de 180. Quiere decir que el valor de X más 30 y más 60 me debe dar 180. Desarrollando la ecuación decimos X igual a 30 más 60, 90, perfecto, igual a 180. El 90, su signo que le antecede es el más, o sea, es positivo. Si yo lo llevo al otro lado, ¿cómo pasa? ¿Y quiero escuchar? Perfecto, resta. 180 menos 90, ¿cuánto me da, muchachos? Me da 90. Y de esa manera hemos terminado con este nuevo vídeo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Bye bye.